Vamos a continuar entonces con el desarrollo de nuestro programa para el grado décimo de Ciencias Políticas, grado décimo de la Educación Media. Con esta última clase relacionada con el tema número 2 del esquema político, ¿sí? Del esquema político, del logro 1 del fenómeno político, donde vamos a ver las especificaciones o características propias de cada una de las tendencias políticas. No se les olvide que las tendencias políticas tendencia es aquello a lo que yo me inclino, lo que me gusta, ¿cierto? Y son tendencias políticas porque son tendencias de poder, ¿cierto? Tendencias de poder. Vamos entonces a ver cuáles son las características de estas tendencias políticas o tendencias de poder. Como veíamos en clases anteriores, ¿sí? Son tres tendencias: el individualismo, el colectivismo y el estatismo. No se les olvide, muchachos, que las tendencias salen o emanan de los factores o elementos políticos. Eso no lo vamos a confundir, ¿sí o no? Una cosa son los factores o elementos políticos y otra cosa son las tendencias, que tienen una mutua relación, ¿cierto? Tienen una mutua relación. Vamos a ver 7 aspectos de cada una de las tendencias, 7 aspectos de cada una de las tendencias, que en paralelo nos van a llevar a comprenderlas de una manera muy estricta, ¿cierto? De una manera muy acertada. Pillen entonces. El individualismo, vamos a coger el primer aspecto. El individualismo privilegia, le da importancia, ¿sí? Es lo prioritario, es lo máximo, el individuo, ¿sí? Digamos que este es el elemento básico, que considera la tendencia política del individualismo, ¿sí? El individuo. En su paralelo, ¿a quién le da importancia el colectivismo? A la colectividad. ¿Y a quién le da importancia la tendencia política del estatismo? Al Estado. ¿Listo? Entonces, un pueblo, una comunidad, un gobierno, un Estado que le dé prevalencia, ¿sí?, al individuo, donde el individuo es lo más importante, ¿por encima de qué? Por encima de la colectividad y por encima del mismo Estado, vamos a decir entonces que esa comunidad, que ese país tiene una tendencia individualista. Si por el contrario se privilegia en la colectividad en vez de a cada individuo, pues vamos a decir que hay una tendencia colectivista, ¿vale? En cambio, si lo que importa es el ente gubernativo, el aparato estatal como tal, ¿sí? Cuando les hablo de aparato estatal, me refiero al gobierno, a quien manda administrativamente en esa nación. Si no le importa sino los que están arriba, los que están gobernando, ¿cierto? Y no le interesa tanto la colectividad, ni le interesa tanto el individuo, sino lo que ese Estado piense, entonces vamos a decir que hay una tendencia política estatista. ¿Bien? Segundo aspecto. ¿En qué se sustentan ideológicamente? ¿Sí? ¿En qué se asientan ideológicamente? ¿En qué se fundamentan ideológicamente? ¿Ya? Obviamente, una tendencia política no nace de cualquier cosa. Por eso en la clase anterior nos echamos bastante ratico. Después fue que yo me di cuenta que estuvimos prácticamente aquí de 10 horas, ¿sí o no? Nos rindió. Bueno, hoy no vamos a estar tanto haciendo ese recorrido de la historia, entendiendo ese recorrido de la historia. Porque es que yo no tengo una tendencia política de buenas a primeras, ¿cierto? A mí me gusta algo, ¿por qué? Pues porque lo leí en una parte, porque alguien me indujo a eso, ¿vale? Entonces las tendencias de poder están fundamentadas en las doctrinas o las ideologías políticas. En las doctrinas o las ideologías políticas. Ahora, la tendencia individualista que privilegia al individuo está sustentada, fundamentada ideológicamente en el liberalismo, o que es lo mismo, la doctrina liberal. Ahora sí les puedo preguntar,
¿Y dónde fue que nació esta doctrina liberal? En Italia. En Italia no tanto. ¿En dónde? En la Escuela Ilustrada. Muy bien, Magali. ¿Nos estamos ubicando dónde? ¿En qué país? En Francia. ¿En qué siglo? 18. ¿Cierto? ¿De pronto recuerdan el autor más significativo que les mencioné? El autor más representativo, ¿quién se acuerda? Hombrecito muy francés. No. Liberalismo. Muy bien, pelado. Rousseau. Juan Jacob Rousseau. ¿Qué nos decía Rousseau? Que todos somos libres e iguales. Entonces, ahora comprenden por qué aquí en esta tendencia se le da prevalencia al individuo. Pues porque viene de la escuela ilustrada francesa, donde dice que lo que importa es quién. El individuo, su libertad, su expresión, su forma de pensamiento. Pero eso está contextualizado históricamente. ¿Por qué los ilustrados decían eso? Pues porque venían cansados de la edad media, donde todo terminaba y todo era explicado a través de Dios. Entonces ahí está la gran diferencia. Por eso aquí no importa el Estado, perdón, el individuo, lo que él diga, lo que él opine, su libertad, su igualdad, ¿sí? Vengamos para el colectivismo. ¿Se acuerdan que por allá un autor que dijo no podemos ser tan libres porque en la medida que seamos libres, pues los que tengan posibilidades se van a enriquecer y los que no tengan posibilidades se van a empobrecer del todo, ¿sí? ¿Cómo se llamaba ese personaje, Ramita? Carlos Marx. ¿De dónde era? De Alemania, ¿cierto? Entonces, Carlos Marx es el que va a fundamentar la tendencia colectivista. Por eso decimos acá. El fundamento o sustento ideológico de la tendencia política colectivista está en las diversas concepciones del socialismo o del comunismo. Muy bien, comunismo. ¿Ya? ¿Que le da prevalencia a quién? A la colectividad. ¿Ves? Liberalismo, individuo. Comunismo, socialismo, colectividad. ¿Por qué digo diversas concepciones del socialismo? Porque a partir de Carlos Marx, que escribió el Manifiesto Comunista en 1848, donde propugnaba y proponía, sí, la importancia de la colectividad por encima del individuo, van a haber muchas interpretaciones sobre, o aplicaciones más bien, del socialismo. Les comentaba en clases anteriores lo que hizo Rusia, por ejemplo, lo que hizo China, lo que hizo Vietnam, lo que hizo Cuba, lo que hizo el país que puso el muro, ¿se acuerdan? Ese no es el país, Alemania. Entonces, cada país trató de aplicar el comunismo a su manera. Entonces podemos decir que hay un socialismo ruso, que hay un comunismo alemán, que hay un comunismo chino. Entonces cuando yo les digo a ustedes diversas concepciones de socialismo, habría que mirar cuál de esos socialismos es el que usted pretende aplicar, ¿cierto? Pero igual sigue siendo el mismo fundamento doctrinal, porque todo lo que predican es que importa es la colectividad y no el individuo. Las ideologías totalitaristas son las que fundamentan las tendencias estatistas. Totalitaristas. Hay dos principalmente que fundamentan estas ideologías totalitaristas. Así como estos piensan en Marx, y así como estos piensan en la escuela ilustrada, ¿sí? Estos van a pensar en estas dos teorías importantes, que son el nazismo alemán y el fascismo italiano. El nazismo alemán, que fue promovido por un señor llamado Adolfo Hitler, donde él decía que la raza perfecta era la raza aria, y que la raza aria era la raza indoeuropea, era la raza alemana, manes altos, de ojos azules, blancos, inteligentes, ¿cierto? Todo lo demás debía morir. Porque él consideraba que todas esas demás razas eran ¿qué? Imperfectas,
Entonces, había que matar a los negros, había que matar a los judíos, había que matar a los enfermos, todo tuerto, boquineto y feo había que morir, ¿cierto? ¿Cuál era la intención del nazismo? Si esta es la raza perfecta, a futuro, si queremos que haya una sociedad perfecta, a futuro hay que eliminar todo lo demás para que a futuro esta raza sea la pura y solamente esta raza se reproduzca. ¿Me hago entender? Esas eran las ideas del Señor y por eso mató todo lo que él consideraba que no era una raza perfecta, que no era una raza pura, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué? Aquí lo está diciendo Carlitos. No, son formas de mirar las cosas, hermano. El asunto es quién le dijo a Hitler que la raza perfecta y pura era la alemana, era la de él, ¿sí o no? Hubiera salido por allá otro de raza negro o un chino diciendo, no es que la raza perfecta es la nuestra, tú vas a montar a los nuestros. Bueno, él dijo, si yo mato boquinetos, negros, autistas y cuanta gente muere y todo eso, entonces a futuro no van a haber enfermedades. Significa que la sociedad o la raza pura adelante es una raza perfecta. Pensaba él, ¿cierto? Pensaba él. O sea que entonces los enfermos traían... ¿Que los enfermos traían más enfermos. Claro, porque es que un hombre fuerte, sí, un hombre fuerte, un hombre elegante, tiene un hijo con una mujer enferma, el hijo va a salir enfermo. O sea que él pensaba que dos personas lidiadas nunca saldrían enfermos. Nunca saldrían enfermos. Porque él consideraba que la raza de él era la raza perfecta. O sea, que era una raza que no se iba a enfermar, que no se iba a poner fea, que no se iba a arrugar. Bueno, son concepciones. Ahora bien, se llama nazismo, ¿sí? Porque nazi, en lengua alemana significa nación. Nación significa nación. El nazismo vendría a ser nacionalismo. Porque él convenció a todos los alemanes de eso y arrastró, hermano, a conquistar el mundo entero. Entonces, el nazismo es nacionalismo. Hay un autor, pues dirán usted, aquí me está diciendo Carlitos que Hitler estaba loco, ¿cierto? Más adelante, cuando veamos la Segunda Guerra Mundial, pues vamos a profundizar más en eso. Todo tiene su fundamento en lo que uno lee y en lo que uno escucha. Volvemos a las teorías y volvemos a las ideologías y cómo las ideologías, cómo una idea lo cambia a usted de mente. Muy seguramente estaba de moda por esa época, seguramente Hitler lo leyó, lo estudió, ¿cierto? Un autor alemán, precisamente, porque esto se está desarrollando en Alemania, llamado Friedrich Nietzsche. Llamado Friedrich Nietzsche. Este autor, en sus obras filosóficas, plantea precisamente esto. Entonces, ¿han escuchado hablar de Friedrich Nietzsche una vez? Bueno, este es uno de los pocos autores que se atrevió a negar a Dios. Y dijo, Dios es una invención de la debilidad del hombre. ¿Sí? Como el hombre no creó el universo, como el hombre no fue capaz, o piensa que él no lo creó, ¿cierto? Entonces el hombre se siente débil, enfermo, entonces necesita un ser superior que le sustente su debilidad, ¿cierto? Entonces el hombre le dio mucha fuerza al hombre como tal, ¿cierto? Y tiene una teoría filosófica que se llama precisamente así, el superhombre. Entonces, muy seguramente Hitler leyó este librito y se le corrió la teja, sí o no, y no solamente la varita, muchacho, le corrió por la teja. Es que se lee la Biblia y terminan locos porque no entienden la cosa, ¿cierto? Bueno, entonces, o a lo mejor el loco es uno que no entiende a ellos, ¿cierto? Bueno, en todo caso, debe haber una influencia radical ahí entre las teorías del señor Friedrich Nietzsche, que habla del superhombre, ¿cierto? El hombre perfecto, que no siente dolor, ¿cierto? Y el acoplamiento de esa teoría a la raza alemana, ¿cierto? A la raza aria. Bueno, la verdad es que el hombre tiene ahí el fundamento para decir
¿Y quién debe organizar eso? Eso lo debe organizar el Estado. Eso lo debe organizar el Estado. Porque la demás gente no es capaz de eso, ni los individuos ni la colectividad. Entonces, por eso al Estado hay que darle todo y asentarnos y mostrarnos ante el Estado, porque el Estado es el que debe organizar a esa raza perfecta. ¿Listo? En Italia, estas teorías nazifascistas van a tomar el nombre de fascismo, que durante la Segunda Guerra Mundial van a ser muy promovidas y asentadas por el señor Mussolini. Ahí podemos sacar una analogía, ¿cierto? Hitler fue al nazismo alemán, sí, lo que Mussolini fue al fascismo italiano, ¿cierto? Pero obviamente pues son dos corrientes totalitaristas, ¿ya? Vistas desde la perspectiva política, ¿cierto? Pero desde la perspectiva social y humana son teorías y doctrinas completamente racistas, excluyentes, porque lo que pretenden es clasificar a la sociedad, ¿cierto? Para, con un pensamiento global de una humanidad supuestamente perfecta, ¿cierto? Muy bien. Cuando se juntan, los autores las llaman nazifascismo, ¿cierto? Entonces, cuando escuchan hablar de esa expresión, teorías nazifascistas, saben que son teorías totalitaristas, que tienen la tendencia política estatista, porque solamente piensan en un grupo determinado que es el que debe mandar a los demás. Por eso se llama el imperio nazi. El imperio nacionalista alemán. ¿Listo? Muy bien. ¿Me he hecho entender hasta acá? ¿Preguntas? Claro, sigamos. Tercer elemento. ¿Cuál es la finalidad de las tendencias individualistas? Pues todo va en coherencia, ¿no? Salvaguardar, proteger los derechos individuales, la vida, la libertad y la igualdad de cada individuo, ¿cierto? Vuelve y juega Francia, vuelve y juega escuela ilustrada, ¿cierto? Por eso tenía que explicarle primero la evolución histórica de las ideas. Finalidad de la colectividad, fin, propósito de las tendencias colectivas. Afianzar los derechos colectivos, o sea, los derechos de todos, los derechos de todos. ¿Listo? Más adelantico les voy a poner unos ejemplos muy sencillos donde ustedes van a entender eso, más concretamente, ¿cierto? Bien. ¿Y aquí a quién se privilegia? Pues la función del Estado, ¿cierto? La función de esos que están en el poder. Sería el tercer elemento para lucha por los derechos de los individuos, pues obviamente porque privilegia el individuo. Lucha y avanza los derechos de todos conjuntamente, pues porque obviamente privilegia la colectividad. Y a le interesa privilegiar al Estado, la función del Estado, pues obviamente porque exalta el aparato estatal al gobierno, como tal. ¿Listo? Cuarto elemento comparativo. Sí a la propiedad privada. Yo me atrevería a decir que dentro de las tendencias individualistas y dentro de las doctrinas liberales, la propiedad privada está por encima incluso de la vida, de la libertad, de la igualdad. Ahora sí les pongo un ejemplo para que... ¿Qué es la propiedad privada? Es el derecho que me da a mí a decir, esto es mío. Esto es mío, ¿cierto? Entonces, miremos posiciones extremas liberales. ¿Qué digo extremas? No, reales. Viene una familia desterrada por la violencia de X vereda, digamos, de un pueblo lejano como el municipio de Ituango, como Norí, como Liceo, ¿cierto? Esa familia llega, por decir acá, al municipio de Entre Ríos, que tiene una economía estable, ¿cierto? Que hay buen trabajo. Y esta familia se le mete a la finca a un rico, ¿cierto? Un rico que tiene 40, 50 cabezas de ganado, que saca no sé cuántos litros de leche, ¿cierto? Y esa familia se mete dentro de la finquita y hace un ranchito, ¿sí o no? Vienen desplazados, no tienen nada. Bueno, sí tienen hambre, desprotección, ¿cierto? Sí tienen mucho, ¿cierto? Ganas de trabajar o lo que sea. Entonces, se meten en un pedacito. Vamos hablando de 20 o 30 hectáreas de una gran finca y ellos no ocupan ni una cuadra, pues se meten en un pedacito ahí, ¿cierto? Ya, a vivir ahí, no sé de qué.
el viento raspado y agua molida, y entonces, ¿por qué es que no hay más? ¿Se meten ahí? ¿Sí o no? Bien. Y el rico dice, pues madre, estos manes me metieron a mí aquí. Ya. En Colombia, que evidentemente es un estado liberal, ¿sí o no? ¿A quién protege la policía? ¿A quién protege los jueces? ¿A esa familia muerta de hambre que se metió ahí en ese pedacito? ¿O al dueño de la finca? Y en coro, no necesité pues en coro. Ya. O sea que no es sino que el rico diga, Se sale. se sale y se sale. ¿A quién va a atacar a la policía? ¿Al rico o a esa familia? Claro, se salen de allí. ¿Por qué? Porque en los estados liberales como Colombia se privilegia ¿a quién? Al individuo. Y el derecho más fundamental, así nos lo diga la Constitución, dentro de los estados liberales es la propiedad privada. La propiedad privada. Usted no se puede meter con lo mío. Y el papel del Estado es protegerme lo mío. No me toque mi casa, no me toque mi carro, no me toque mi cuaderno, no me toque mi lapicero, porque es mío. Y si el Estado existe, existe para proteger mi derecho individual, o sea, lo que es mío. Por eso usted aquí puede llenar la boca diciendo, eso es mío. Y el Estado está para proteger. Cosa que no pasa en los estados colectivistas o en las comunidades o países que tienen tendencias políticas colectivistas fundamentadas en las ideologías políticas socialistas. Cuba. No hay propiedad privada. O sea que en los estados que tengan tendencias colectivistas, como Cuba, usted no puede decir, puede decir esto es mío. Usted no puede decir en Cuba, por ejemplo, esta casa es mía. Usted no podía decir en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la primera que se formó por el comunismo, esto es mío. Usted no podía decir en la China comunista, esa casa es mía, ese carro es mío. No. Eso es del Estado chino, de la comunidad china, eso es de todos, para todos. ¿Listo? Ya. ¿Complejo eso, sí? ¿Complejo eso? ¿Ya? Nosotros que vivimos en un mundo tan individualista, no nos cabe en la cabeza que en otras comunidades uno pueda decir, una persona puede decir, vea, eso no es suyo, que lo tiene que compartir con los demás. ¿Listo? Ahora, tercer elemento de comparación con respecto al Estado. Aquí, ¿de quién es la propiedad? Del Estado. Del Estado. Todos para beneficio del Estado. Todos para beneficio del Estado. ¿Quién es el Estado? ¿Cierto? Usted va a Venezuela, por ejemplo, que supuestamente es un Estado de tendencias socialistas. ¿Cierto? Supuestamente. Y ese fue el gran error en la historia, en la aplicación de los Estados comunistas, en que el Estado terminó adueñándose de todo. Entonces, ¿de quién es el avión? Ah, de Chávez. ¿De quién son esas fincas? De Chávez. ¿Y de quién son los supermercados? Ah, de Chávez. ¿Cierto? Pero ¿cómo así? No nos dijeron que era de todos. Hey, profe. Pues esa fue la idea que le vendieron. Pero al final, casi siempre, los estados que se constituyeron como comunistas terminaron estatistas. Así terminó Rusia, así terminó Alemania, así terminó China, donde la prédica de que todos terminó siendo el Estado. ¿Qué me ibas a preguntar? Yo siempre me he planteado eso. Si se supone que el pueblo es el que escoge el mandatario y todo eso, Venezuela no puede destituir a Chávez. Pues, lo que pasa es que pero a Chávez no lo eligieron ellos, pues. Y a Maduro también. Solo que ahora pues, es un pueblo democrático. Solo que ellos escogieron ese tipo de tendencia, ¿o no? Solo que cuando vieron, en este momento están viendo que eso no aplica, entonces ya se repitieron. Pero ya no se puede hacer nada. Claro que sí, claro. Bacano el ejemplo que están poniendo, claro que sí. ¿Qué está predicando la gran mayoría de los venezolanos? ¿Qué están pidiendo la gran mayoría de los venezolanos? Que se siga Chávez. No, que llamen a nuevas elecciones. Por ahí están Claro, de todo. Que llamen a nuevas elecciones.
O sea, para que el pueblo cambie la decisión. Listo. Y entonces, ¿qué está pasando con el gobierno del señor Maduro? Aplaza y aplaza y se inventa y aplaza para no llamar a elecciones. Entonces hemos pasado de una sociedad colectivista, donde supuestamente todo era para el beneficio de todos, y se ha convertido en una sociedad estatista, donde el Estado no quiere aceptar a la gran mayoría de ese pueblo, ¿cierto?, que supuestamente dice, no queremos, llame a elecciones, a ver qué es lo que queremos, llame a elecciones. Y entonces ellos inventan una cosa, al otro día que esto no se puede, esto qué, y llevan años y años dilatando a los líderes, los meten a la cárcel, etc. Dilatando. La pregunta mía es, ¿por qué el señor Maduro no llama a elecciones y decide el pueblo? No le conviene. Eso, ¿por qué? Porque está viendo que cada vez aumenta más la situación en que estas tendencias no funcionan. ¿Qué pasó con Fidel Castro en Cuba? Exactamente lo mismo. Cuando el pueblo dijo, hey, no queremos más comunismo, yo quiero que esto que trabaje sea mío. Entonces, ¿qué dijo Fidel Castro? Señor, aquí no manda usted, aquí mando yo. Entonces se pasó de un Estado colectivista a un Estado estatista. Yo digo que a Chávez, pues yo me equivoco entre Maduro y Chávez, no sé cuál está en ese momento. No, es que son los dos lo mismo. Primero uno que murió y luego el otro que le dio la herencia. Bueno. Lo bajan del poder, ya no queda con tanto poder y lo matan de lo rápido. Porque... Dios quiera que no, hombre. Un personaje de esos debe sobrevivir a la historia. Claro. Sí. ¿A quién corresponde la riqueza? A cada individuo. ¿Cierto? Mire que todo va como el paralelo, ¿cierto? Cada elemento del carácter. ¿Cierto? Ella, usted camelló, se consiguió sus vacas, eso es suyo, ¿cierto? Eso es suyo. Consiguió tanta platica, eso es suyo. No son para todos. Bueno, si a usted viera si le comparte a los demás, lo que sea, si lo cachonea con la novia, lo que sea, los pelados. O con los pelados. Ahora con el libre desarrollo de la personalidad, ¿cierto? Pero eso es suyo o no. Eso es suyo. Ya, se va a quitar. La riqueza es suya. Acá, usted no puede decir eso. No. Se puede decir eso. La riqueza es de toda la colectividad, supuestamente, ¿cierto? Como todo es de todos, entonces nadie puede decir, ve, yo me conseguí estas 5 casas, este dinero. No, hermano, esto es para los beneficios de toda la comunidad. Y aquí, ¿de quién es la riqueza? ¿De quién es ese avión tan bonito? De Chávez, hermano, la de Chávez. Esos apartamentos en Miami, no son del pueblo venezolano, son de Chávez. ¿Cierto? Eso va viendo uno cómo cada tendencia va configurando cada uno de los elementos. La propiedad relacionada con la riqueza. Ahí no te vas a dar ganas de conseguir nada. Aquí complicado, ¿sí? Ya está ahí. Sí, complicado, ¿cierto? Complicado. Entonces, la colectividad está al servicio del individuo. La colectividad está al servicio del individuo, ¿cierto? En cambio, aquí lo contrario. El individuo sacrifica sus propios beneficios, su propia libertad, sus propios bienes, propiedad privada, ¿en pro de qué? En pro de todos, en pro de todos, ¿sí o no? Ya. Y aquí, tanto el individuo como la colectividad están al servicio del Estado, están al servicio del Estado. Es la combinación entre los diferentes ¿qué? ¿Pero los diferentes qué? ¿Me llaman estos? Factores. Eso, bien, entre los diferentes factores. Entonces, aquí, como se privilegia al individuo, aquí la colectividad está al servicio del individuo, ¿no? Está al servicio del individuo. Muy bien. Me imagino el siguiente ejemplo, ¿cierto? Supongamos que en este salón que estamos aquí presentes, esto sea Colombia, ¿sí o no? Esto sea Colombia. ¿Ya? Y, hermano, la escasez es mucha, la cosa está brava, ¿sí o no? Y apenas hay una manzana. ¿Cierto? Apenas hay una manzana. Solo hay una manzana, muchachos, ¿sí o no? Muy bien. Y el más rico del salón es Carlitos, ¿sí o no? Carlitos es el... ¿Sí o no? Ya. Pilas pues.
Pero el que mando aquí soy yo soy el presidente, ¿sí o no? Entonces vamos a ver, yo soy el Estado, tengo la autoridad, casi siempre aliado pues, con el rico, ¿sí o no? Ahora, pregunto, Estado individualista, ¿de quién sería la manzana? Mía. De Carlitos. ¿De quién sería la manzana? De él. ¿Por qué? Porque es el que tiene los beneficios para comprarle la plata. Los demás que tienen, derecho a la igualdad, derecho a la libertad, derecho a la propiedad privada, pero ¿tienen la manzana? No tienen la manzana. ¿Sí o no? Si esto fuera un Estado colectivista, ¿qué tendría yo que hacer con esa manzana? Hijo de puta. Ya van entendiendo, ¿sí o no? Ya van entendiendo. ¿Sí o no? O sea, en el Estado liberal él es capaz de comer, verá si la reparte, o qué hace con ella, o si la vende, o lo que hace, ¿sí o no? Ya, porque es de él, de alguna manera. Pero, comerían algunos, los demás se mueren de hambre. Los demás se mueren de hambre. Pero en el Estado colectivista, ¿qué pasa? Es que no comen ni dos o tres. ¿Qué hacemos con esta manzana para todos? Nos moriríamos de hambre todos, ¿cierto? Muy bien. ¿Y en la tendencia estatista de quién es la manzana? Es mía, pero la come mía. usted. Yo veré qué hago con ella. Es mía, yo veré qué hago con ella. Y me la como yo, o si me la como con los amigos míos, o si le doy un pedacito a estos dos o tres para que me quieran. ¿Cierto? Bueno, sí, los dictadores hacen eso. Los dictadores. Al principio cuando les conviene. Ya, entonces vale. Ahora, eso es con una simple manzana. Ahora vamos a hablar con los recursos. Vamos a hablar con los recursos. Por eso en los estados liberales, uno ve estos abismos tan extravagantes. ¿Sí? Gente que tiene. Uno no necesita sino una casa y un apartamento para vivir, ¿o no? Sí. Hay gente que es dueña de edificios enteros. De edificios enteros. Hay gente que es dueña de edificios enteros, de urbanizaciones. ¿Quién es esa urbanización? Pues para mencionar cualquier nombre aquí. De la familia Uribe Vélez. Pues como por mencionar algún nombre, ¿cierto? Entonces uno pasa y dice, ¿cómo así, hermano? ¿Y cuántos apartamentos hay ahí? No, hermano, ahí hay 300 apartamentos. Está podrido. ¿Y eso es de esa gente? Sí, y eso es de esa gente. Ya, pues madre. Estado liberal. Ahora vaya hacia el otro extremo. Que a veces uno va por aquí, por Valdivia, y vive unos ranchitos. Yo alguna vez le ha tocado. Y vive unos ranchitos al lado de la carretera, hermano. Occidente abajo. Unos ranchitos al lado de la carretera, tapados con esos avisos que quedan de los políticos. Esos plásticos, para ellos sirven los políticos, para dejar los plásticos. El techito es con eso, hermano, ¿sí o no? Y encima entonces dice partido yo no sé qué, partido no sé qué, cogen esos plásticos que suenan después de campañas y arman un ranchito y se meten allá, hermano. No tienen acueducto, alcantarillado, esperando que llueva, hermano, para coger agüita, recoger y con eso me hacer una ratita bonita. Eso no tienen ni lo básico. ¿Pero qué? Estamos en un estado liberal. ¿Ya? Ese es el punto final. Vámonos al Estado. El papel del Estado, entendido como el aparato estatal. ¿Listo? Entendido como el aparato estatal. Aquí el Estado está ¿para qué? Para proteger los derechos individuales. Se me metieron a la finca de malas. Lo que los mandé a ser pobres. Proteger los derechos individuales. Vea, me quitaron lo mío, me robaron lo mío. El Estado está para protegerlo a usted en sus cuestiones individuales. ¿Listo? Por eso el Estado debe tener una mínima intervención en la libertad. Mínima intervención en la libertad de los individuos. Mínima intervención en la libertad de los individuos. Diría uno, pero ese man, ¿por qué se enriqueció tanto? ¿Le robó un peso a alguien? No, el man trabajó, le fue bien en los negocios y todo eso. ¿Y el Estado qué hace? No debe intervenir. Hermanito, pague los impuestos, pague las cositas que tienen que hacer y listo. Pero el Estado no se mete con él, usted. Para nada. O a decirle, vea, es que usted de las 300 casas me tiene que dar 10 a mí. No, pague las licencias, pague las cosas. En los estados liberales, el Estado interviene mínimamente. Dejemos este anarquismo individualista por aquí, sí, eso es una cosa. Bueno, pero te lo explico de una vez entonces. Hay una tendencia extrema dentro de la corriente individualista. Una corriente extrema dentro de la tendencia individualista que se llama el anarquismo individualista.
Anarquía significa Kratos. ¿Ves lo que significa Kratos en griego? ¿Qué es? Demos tratos. Poder, autoridad. ¿Y qué significa este prefijo a? Sí. Sin. O sea que es anarquía, ¿qué es? Sí, a poder. Sin autoridad. Sin gobierno. Sin gobierno. Ustedes imaginan un anarquismo individualista. O sea, un pueblo, una comunidad tan supremamente libre que no haya ni siquiera el mínimo representante del Estado. Es decir, donde todo el mundo haga lo que le da la gana. Uy, no. Sería el otro extremo, ¿o no? Sería el otro extremo. Esa teoría se llama anarquismo individualista. Desaparece el Estado como tal y cada individuo, como es tan libre, arreglelas como pueda. Yo creo que entraríamos a un grupo primitivo, un salvajismo. No, eso sería una guerra. Sería el otro extremo, ¿sí o no? Dime, Rafa. Entonces, por ejemplo, cuando dicen que, digamos, es un narcotraficante que tiene muchas casas, que lo cogen y lo queda en manos del Estado, ¿qué pasa con eso? Eso es otra cosa. Porque dentro de la normatividad él consiguió el dinero ilegalmente, ¿cierto? Él consiguió el dinero ilegalmente. Entonces, el Estado, por lo general, toma eso para hacer obras en beneficio de la comunidad. ¿Cierto? Tengo entendido, por ejemplo, que el búnker de la Fiscalía en Medellín, que no tenía búnker, que es una estructura inmensa donde opera toda la Fiscalía del departamento de Antioquia, fue con dineros de multas y de dineros que se le cogieron a Pablo Escobar, a Rodríguez Orejuela, ¿cierto? Se intentan aplicar. Oiga, pero ya que usted toca ese tema, hago este paréntesis. Y esos dineros no vinieron de la venta del narcotráfico. Sí. Entonces, en manos del Estado son legales, Obvio. pero en manos del otro no son legales. Y no, el origen no es el mismo. Sí. O sea, debieran de coger ese dinero y quemarlo. Vienen de la costa. O sea, si es malo, quémenlo. No, si es malo, es malo. O debiera uno encontrarse una placa en el búnker de la Fiscalía de Medellín y este edificio se construyó con la venta de droga de los Rodríguez Orejuela y Pablo Escobar, gracias a ellos. No, son las contradicciones. O sea, todo lo que el Estado no coge, así se ha podido, se vuelve legal. Qué maravilla, ¿no? Pero es que ya pues, el Estado consigue más que todo por eso, pues. No, pero se supone que el Estado consigue para todos, ¿no? Consigue para todos. Es una paradoja, ¿sí? Es una paradoja, o sea, es convalidar lo mal que hicieron los otros. Igual el dinero que vino de la venta de matar niños a punta de droga y todo eso. También, de a poquito se ve mucho lo que es el gobierno estatista. Porque siempre el Estado está sacando su tajada más grande que para todo. Ahora, usted acaba de tocar algo que es una importante conclusión. Yo diría que no es un Estado completamente extremo, o sea, ni tan individualista, ni tan estatista, ¿cierto? Ya, bueno, excepto Hitler, porque Hitler sí es punto aparte de la discusión. Se man sí, sino que hay mezclas, ¿cierto? Si bien hay acciones individualistas, también hay acciones estatistas y comunistas, ¿cierto? Bueno, sigamos. Entendido entonces que esto es una teoría que plantea la desaparición total del Estado. La teoría general predica la mínima intervención del Estado. Estado, no me moleste. O a usted, ¿quién lo molesta porque usted empezó a conseguir plata legalmente? Nadie lo molesta. Nadie, porque estamos en un Estado liberal, ¿cierto? Bien. El papel del Estado dentro del colectivismo sirve a la colectividad, y debería desaparecer, termino la idea que le quito de la palabra, sirve a la colectividad, es decir, yo Estado comunista estoy para recogerle a usted, para recogerle a usted, para recogerle a usted, para recogerle a usted, para recogerle a usted y para repartir para todos, supuestamente, ¿cierto? Entonces, señor Fidel Castro, recoja para acá, recoja para acá, recoja para acá, recoja para acá, listo. Y luego, todo eso que yo recogí era para todos, porque soy el Estado comunista. Lo mismo, chaval, ¿cierto? Venga para acá, ¿cierto? Que tenían tendencia socialista. ¿Qué pasó? Que eso nunca llegó allá. Eso nunca llegó allá. Y es ahí donde la transformación se vuelve estatista. Termino.
Como lo planteó el socialismo puro original de Carlos Marx, el Estado debe desaparecer cuando se constituya la sociedad comunista. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando esta sociedad ya ha aprendido que todo es de todos, ¿para qué el Estado? O sea, el Estado comunista existe para tomar y quitarle a usted mientras no acepte la colectividad y luego repartir para todos. Pero cuando todos ustedes sepan que ya todo es de todos, ¿para qué el Estado? Debería desaparecer. ¿Desapareció el Estado en Rusia? No. ¿En Cuba? Tampoco. ¿En Venezuela? ¿En Alemania? Tampoco. En ninguna parte desapareció. Ustedes es que les dice. Entonces los comunistas, la parte de tomar para todos y repartir, esa se les encantó. Pero la parte final, que dice que ya debe desaparecer ese Estado, esa sí no les gustó. Porque en ninguna de las aplicaciones ha existido cuando una sociedad va a tener la capacidad de decir que todo es de todos. Eso termina siendo una cosa supremamente utópica. Dime, Cali. Profe, una pregunta, si digamos, un Estado puede pasar de ser individualista a colectivista, claro. Entonces, Claro, digamos, o colectivista estatista, si a bien lo decide esa comunidad, ¿no? yo tengo, digamos, muchas propiedades en un Estado individualista. Y pasa a ser a colectivista. Eso Pues, igual, eso no va a ser de la noche a la mañana. Segundo, deberá tener una intervención del Estado muy fuerte, ¿cierto? Ejemplo, Venezuela. Es que lo tenemos aquí tan cerquita, ¿sí o no? Tenemos aquí tan cerquita. Venezuela tiene todo ejemplo. Sí. Había gente, los propietarios de almacenes de éxitos, de grandes almacenes, estaban allá, ¿cierto? Los que llamamos los ricos. ¿Pero qué estaban haciendo allá? Montando empresas. Montando empresas porque ellos tenían los recursos, ¿vale? Muy bien. Cuando se monta empresa, ¿qué se produce? Trabajo. Trabajo, ¿cierto? Trabajo. Y si la gente trabaja, ¿recibe qué? Dinero. ¿Y qué pasa con la platica que esa gente misma Invierte. invierte? ¿Cierto? Ya eso lo vimos en economía, ¿se acuerdan? Chévere, listo. Ahora, ¿qué dijo Chávez? Chávez empezó a echar toda esa gente y a decir, es que esas empresas son del Estado. Eso se llama nacionalizar las empresas privadas. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo la gente de almacenes de éxitos, de Carrefour? Toda esa gente que hicieron, se lo fue allá. ¿Y pero cómo así? Usted no lo va a dejar trabajar. No deja. Intervención del Estado. Mire, intervención del Estado. Porque el Estado siempre es a la colectividad, no al individuo. Aquí la intervención del Estado es mayor, ¿no? Total. Bien. Entonces, ¿qué hicieron todas esas empresas? Se fueron, se largaron. O sea, cuando Chávez empezó a decir la famosa palabra de él, expropiese. Oiga, hoteles enteros. Chachos, ¿qué significa expropiese? Quítenle eso a los ricos y eso es para el Estado, para la comunidad. Hoteles enteros que él los hizo desocupar, se los quitó a los grandes empresarios y le dijo a la gente, métanse allá, no tienen casa, métanse allá. ¿Sabían eso? Hoteles enteros, digo, váyanse de aquí, lárguense, ustedes no tienen casa donde vivir, métanse allá. Se metieron a unos hoteles lujosos a hacer qué, a vivir de qué, a comer de qué, a pagar agua y luz de dónde, ¿quién se va a pagar? Ya, ahí están esos hoteles caídos, llevados. Cuando había los hoteles había qué, trabajo, turismo, ingresos. Y esa gente que no tenía casa, tenía trabajito allá y de alguna manera comía y vivía, ¿o no? Ahora tienen una pieza de un hotel muy lujoso y no tienen trabajo, no tienen quien les sostenga eso. ¿Cómo les parece? No tienen nada, no tienen nada. ¿Por qué? Porque los empresarios de los hoteles salieron y se fueron, bueno, este man nos quitó todo, ¿qué vamos a hacer? Entonces se fueron a trabajar otra parte. ¿Qué hace usted imagínese en una, ¿cómo es que se llaman esos habitaciones de lujo? Una suite presidencial. Una suite presidencial. Usted viene a racachero, sin educación, sin nada, metido en una suite presidencial. ¿Quién lo va a atender a usted? ¿Quién lo va a atender? Nadie, porque todo el mundo se fue. Ya. Entonces, esas son las maravillas que muchas veces en la realidad del comunismo no aplican y que no son fundamentales.
Finalmente, la posición del Estado en las tendencias estatistas. Es el objeto final del orden social, no es el individuo de la colectividad, es el aparato estatal. Y reclama todo para sí, ¿cierto? Reclama todo para sí. Así como aquí tenemos ejemplos de Cuba y de Venezuela, pues aquí vamos a tener los ejemplos palpables del señor Hitler, ¿cierto? Que todo para el Estado, las decisiones para el Estado, la propiedad para el Estado, todo eso. Bien. Llegados aquí, muchachos, llegados aquí, bueno, terrible, ¿cierto? Me he hecho entender hasta acá, me he hecho seguir hasta acá. Llegados hasta acá, ya ustedes me están dando puntaditas interesantes, interesantes, que decía Carlitos ahora. No hay por así decirlo, hay tendencias, pero no hay por así decirlo un Estado que sea estrictamente individualista. Va a tener, digamos que situaciones estatistas, ¿cierto? Bueno, pero muchachos, ustedes que viven acá, porque nosotros vivimos acá, ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes que de los tres es el mejor? El individualismo, porque... Pero es que nosotros venimos por algunas cosas, porque nosotros hemos estado acostumbrados a vivir en un estado individualista. Si nosotros desde chiquitos nos hubiéramos quedado en el... Bueno, yo veo que la gran mayoría contestó individualista. Significa eso que ustedes viven muy sabroso, ¿cierto? Que ustedes muy chévere, que no tienen problemas económicos. Miren, les pongo esa pregunta. Un niño que vea que su papá tiene su buen carro, su buena casa, que desde que nació está en su buena casa, su buena habitación, que ve que el papá tiene buenos negocios, ganado, finca, listo, que la mamá es una excelente ama de casa y que vive entregada al hogar y que no les hace falta absolutamente nada, que pasean cada que hay puente, que pasean en Semana Santa, ¿sí? Que van a todas partes. Ese niño pensará en eso. No. Pensar en esto. Imagínense un niño Que es pobre. que no tiene en qué caerse muerto, ¿cierto? Que el papá trabaja 2 o 3 veces a la semana cuando lo llaman de una finca que hay trabajo, que le pagan un salario, que llega a la casa a repartir esa platica entre arrocitos, ¿cierto? Que la ropita se va pasando de generación en generación, el mayorcito dando los zapatos, entonces queda eso al otro, ¿cierto? Que no hay fincas, que no hay ganado, que no hay absolutamente nada, ¿sí o no? ¿Qué pensará ese niño cuando le plantean esta teoría? Es lo mejor para ¡Ay, qué bacán! O sea, que todo lo que ese señor que tiene 300 casas y que yo no tengo uno, me daría una a mí. ¿Cómo te parece? ¿Serio? Sí. Y a ese señor que lo atienden en el hospital cuando llega y todo el mundo le corre, a mí también me atendería. Claro. Entonces... esta vaina en la teoría conquista, ¿no? Esta vaina en la pero teoría... eso desde el punto de vista que uno esté y no que... Es correcto. sociales. ¿Ya? Pero esto en la teoría conquista, pero en la práctica es aplicable. No. Entonces, ¿qué ha pensado el mundo actual? ¿Y cuál es la tendencia política actual? Y esa es la gran conclusión de este tema. Y es la tendencia política actual. Ya el mundo nos demostró que las tendencias individualistas propician ese gran abismo entre ricos y pobres. Ya el mundo nos demostró que esta vaina en la práctica no sirve. ¿Por qué? Porque es que a los ricos también los necesitamos para que produzcan y den empleo, ¿cierto? Y si ellos no tienen cómo trabajar, no tienen la libertad de trabajar, entonces esta vaina no va a resultar. ¿Listo? Y el mundo nos demostró que también necesitamos orden, ¿o no? Que también necesitamos quien coordine, quien oriente, quien tenga autoridad. ¿Listo? Entonces, la tendencia política del mundo actual es tratar de fusionar los tres. De una manera armónica. Oigan la expresión, de una manera armónica. ¿Dónde? Haya un Estado, y esta es la gran conclusión del tema, donde haya un Estado que represente autoridad y fuerza, ¿sí? Sin intervenir ni molestar la propiedad privada y los derechos individuales, sin molestar, pero que tampoco deje
a la libertad total, que hagan lo que les da la gana. ¿Listo? Sin acabar con las libertades individuales, sin acabar con los estados individuales, ese estado le saque a aquellos ricos de una manera inteligente, a través de impuestos, a través de programas, a través de programas sociales o comunitarios. Fíjense, por ejemplo, en Colombia, que ya es de exigencia que las entidades bancarias, por ejemplo, hagan programas o proyectos educativos. Entonces, por eso muchos bancos dan becas y cosas de esas, ¿cierto? Entonces, saquémosle, ¿cuál es el papel del Estado? Saquémosle un poquito, sin dañarlos, sin matarlos, sin, como predica el comunismo, sin quitarles todo, dejándolos trabajar, apoyándolos, pero saquémosles un poquito para que le demos a todos. Y a estos no les demos todo tampoco gratis. ¿Cierto? También hay gocha. ¿Cierto? O sea que, ¿cuándo llegará esa armonía? ¿Cuándo llegará esa armonía? ¿Cuándo tendremos un Estado? ¿Cuándo tendremos un Estado para el caso colombiano? El presidente Santos es un presidente para algunos muy bueno, ¿cierto? Porque tiene marchando a todo el país, ¿cierto? Están marchando en Chocó, están marchando en Buenaventura, están marchando los profesores, están marchando los jueces, están marchando los trabajadores estatales, ¿sí o no? Los estudiantes y padres de familia están marchando también, ¿cierto? Es un estado que... ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahora, yo diría que el Estado es como un buen papá. Que el Estado es como un buen papá. ¿Listo? Ya. Entonces supongamos, el papá que tiene los recursos para la casa, pero ve que el niño mayor es muy piloso, ¿sí o no? Que el niño mayor es muy piloso y que se consigue platica y toda esa vaina ya. ¿Ves? Tendencia estatista, me va a morir todo a mí. Pero usted ¿para qué necesita? Es que yo necesito viajar, necesito beber, necesito pasar bueno, y qué. ¿Cierto? Para mí, ¿cierto? Tendencia estatista. Todo para él, para ese papá, ¿cierto? Pero mira que no hay comida de mala. Ya me da a mí. ¿Usted cuánto le consiguió ayer? ¿Cuánto consiguió en el semáforo, Felipe? ¿Cuánto consiguió en el semáforo? 200 pesos. Para acá. Preste para acá. ¿Sí o no? Tendencia es tatistas. Compárenlo con una familia, ¿ya? Para su beneficio, para su gusto, para pasear, para lo que sea, ya. Tiene a todos trabajando. ¿Listo? ¿Es un buen papá? No. ¿Un buen gobierno? Tampoco. ¿Un buen Estado? Para nada. ¿Listo? Ahora, viene el que podríamos decir el papá comunista, ¿cierto? El papá comunista. ¿Usted cuánto consiguió? 1000, para acá. ¿Usted cuánto consiguió? Para acá. ¿Usted qué consiguió? Nada. ¿Por qué? No la tiene, Mauro, y me pagué a cantar. Listo. ¿Cuánto tengo? 1200. ¿Dividido 3? 4 con él. ¿Dividido 4? ¿Cuánto? 300 para usted, 300 para usted, 300 para usted, 300 para usted. ¿Es justo eso? Sí. No. ¿Eso sería Estado? Comunista. ¿A todos les tocó? No. Sí. A todos les tocó. Pero justo, ¿es equilibrado? ¿En la práctica es equilibrado? No. Muy bien. ¿Usted estaría contento? Usted estaría contento porque usted no hizo nada. Usted no hizo nada, le tocaron 300, ¿sí o no? ¿Usted estaría contento también porque? Claro, le tocaron 100 más, pero ¿cómo está este que fue el que más camelló y que mejor le fue? Ya. ¿Y yo qué hice? Nada, pero represento a la autoridad, soy el que reparto. Grave, ¿sí o no? ¿Sería Estado? Comunista. Pero usted sí es más contento de todo. Sirve. ¿Buen papá? ¿Sí o no? Ya. ¿Cuál es la idea? ¿Cierto? ¿Cuál es la idea? ¿Sí o no? Mano, usted se consiguió 1000, listo, deme 200. Ya, deme 200. A título de impuestos, a título de proyectos educativos, deme 200. Ya, manito, ¿usted cuánto consiguió? 200. De esos 200, deme 100. ¿Sí o no? O deme 30, o deme 40. ¿Sí me hago entender? Listo. ¿Usted qué consiguió? Nada más. ¿Usted por qué no consiguió nada? ¿Usted por qué no consiguió nada? ¿Listo? Bueno, entonces, ¿con cuánto quedó el Estado? 300, ¿cierto? Muy bien. A usted lo dejo trabajando y usted sigue camellando. A usted también lo apoyo, ¿sí o no? ¿Usted qué no pudo, hermano? Porque es pobre, porque no le dieron trabajo, porque no ha estudiado, porque yo no sé qué. Entonces, ¡pum! 300, hermano, voy a montar esta escuela. Estudié, pues, papá. ¿Me está haciendo entender? Sí.
estudie pues papá. Hey, montemos empresa. Listo, trabaje pues papá. No va a dar nada, trabaje. Listo, estudie, trabaje y adelante hermano. Ahora sí, ¿cuánto consiguió? Mire, listo, deme 300. El ejemplo es sencillo, el ejemplo es familiar, pero sí me hago entender cuál sería el estado ideal. El que no acabe a uno ni acabe al otro, pero que tampoco le regale al otro. Miren, por ahí hay un programa de la gobernación, de la presidencia de la República, del señor Santos, que se llama Familias en Acción, no sé si lo han escuchado. Donde hay familias de estratos bajos que les dan plata, literalmente plata, ¿sabes? Les dan literalmente plata. Y hay gente que es capaz de no hacer nada con tal de ir a reclamar a chiqui. ¿Cierto? Son capaces de sacar la nevera cuando lleguen y ven para poder estar en el estrato bajo, ¿sabes? Y que esto y vivir. Sí, son capaces de sacar la nevera y el televisor, esconderla detrás del solar de la casa para que cuando lo estratifiquen aquí no hay nada. Entonces, como no tiene nada, la voy a dar. ¿Listo? Para que coma alguna cosita. Bien. Ese es el otro extremo, ¿sí o no? La tendencia de hoy en lo político, en lo económico es tal cual, ¿sí o no? No acabemos con el que produce, no acabemos con el rico, pero tampoco dejemos que ese rico llegue a ganancias exorbitantes sin que pague un precio social con eso. Se hablaba, por ejemplo, de las ganancias de Bancolombia. En un año, y leía yo en la revista Dinero que podían ascender a 11 billones de pesos. Las ganancias de Bancolombia, ¿a punta de qué? Tarjeta de créditos, préstamos, créditos, etcétera, etcétera. 11 billones de pesos. ¿Viste? Ya, pues madre, está bien, Estado, no le quité los 11 billones de pesos a Bancolombia. Pero hay que decirle a Bancolombia, viejo, hay que crear una universidad, crea más empleo. ¿Se me está haciendo entender? Sería esa la tendencia. Obviamente yo veo que ustedes tienen tendencias individualistas. Y todos tenemos tendencias individualistas. ¿Por qué? Porque estamos bien. Listo. Vamos a terminar este tema del esquema político con este paralelo que vamos a hacer entre los factores sociales y que por ende son factores políticos también, o elementos sociales, ¿cierto? Con las tendencias que acabamos de explicar en videos anteriores, con las doctrinas o ideologías políticas, ¿cierto? Las doctrinas o ideologías políticas, ideologías, o sea, que son ideas que ya han fundado por doquier, que ya han tenido una aceptación social histórica, ¿cierto? Pero que todavía no son una realidad, una revolución. ¿Listo? En comparación con los regímenes políticos o sistemas de gobierno. Estas son las formas de gobernar, pero esto sí es la realidad ya. Esto es el régimen político o sistema de gobierno, es la realidad, la materialización en el Estado de lo que es una ideología política. ¿Me estoy haciendo entenderlo? Idea. Va a comprar unos tenis bien bonitos. ¿Sí? Idea. Le comento a papá, le comento a mamá, le comento a mis hermanos. Ya cuando menos piensen, 15 días, todo el mundo en la casa sabe, hasta la tía y el perro y el hámster, que me va a comprar unos tenis. ¿Se ha convertido en una? Es una ideología. ¿Ya tengo un régimen político? ¿Ya tengo un sistema de gobierno? ¿Por qué no? Porque me he comprado los benditos tenis. Perdóname en el ejemplo tan simple y sencillo y hasta tonto, pero quiero es que me entiendan. ¿Listo? Ahora, llevemos eso al plano político. ¿Vale? ¿Listo? Bien. Cuando yo gobierne, le voy a dar importancia al individuo, a sus derechos, a su propiedad privada, a su libertad, a su igualdad. Si usted piensa así, cuando yo voy a gobierno este país, va a ser así. Significa que usted tiene una tendencia individualista y que está pensando conforme a una ideología
que nació en Francia, que es el liberalismo, ¿sí? Salvaguardar los derechos del individuo. Pero usted es presidente. No. ¿El gobernante, alcalde? No. O sea que usted todavía no ha hecho realidad esa tendencia de ideología política que tiene. ¿Estamos claros en eso? Sí. Da la casualidad de la vida y uno no sabe que usted llega a ser presidente de este país. Ya, se llega a ser presidente de este país. Pero resulta que cuando usted está a la presidencia, conforme a lo que usted dijo, su factor, su tendencia y su ideología, se supone que su sistema de gobierno sería ¿qué? Se supone, ¿sí o no? Se supone. Pero una vez que el pueblo le dijo, porque usted habló de salvaguardar al individuo, sus derechos, y dijo, esto será un Estado liberal. Ya, y el pueblo le dijo por eso. Pero puede ser que una vez está ahí, de malas, voy a poner a trabajar todos estos marranos también. ¿Sí o no? Todo esto automáticamente cambia. Porque su realidad se vuelve una tendencia ¿qué? Una tendencia ¿qué? Estatista. Entonces, como usted en la realidad, su tendencia cambió a estatista, y usted lo que quiere es el beneficio para usted, ya el régimen o sistema de gobierno se vuelve dictatorial o monarquía. ¿Cuál es la diferencia entre una dictadura y una monarquía? Fácil. A la monarquía se llega por herencia al poder. Eso ya poco existe en el mundo, ¿no? Por herencia, solo por herencia, ¿ya? O sea, mi padre es el rey y yo seré, ¿cierto? De pronto en España, en algunos sectores de Arabia, ¿cierto? Que hay todavía la monarquía, ¿cierto? Aquí se llega por herencia, su padre le deja el poder. En las dictaduras no hay descendencia. En las dictaduras usted llega al poder por la fuerza, porque se impone por encima de todos los demás, porque usted se impone por medio de las armas, por medio de la fuerza, no por medio de la herencia. ¿Esa sería control? Es la dictadura. Esa es la gran diferencia que hay entre el sistema de gobierno, régimen político dictatorial y la dictadura. Pero la tendencia es exactamente la misma. ¿Cuál es? El estatista. Esta, porque reclaman todo para el Estado. La tendencia es exactamente la misma. Claro. Ahora no me empiece a confundir el cagajón con la pomada, ¿cierto? Ya ahorita pregunté por regímenes políticos o tendencias. ¡Ah, sí, democracia! No, si le pregunto por régimen, ¿usted qué me va a contestar? O democracia, o comunismo, o dictadura. Pero esto hagamos el repasito general. Si el factor de prevalencia es el individuo, la tendencia es individualista. La doctrina o ideología que lo fundamenta, liberalismo. Y el nombre del régimen político o sistema de gobierno, democracia. Cuando el factor social o político que usted le da prevalencia es la colectividad, entonces su tendencia es colectivista. La doctrina o ideología es, como les dije en el video anterior, socialismo, comunismo, marxismo, dependiendo de la aplicación de la teoría que usted debe hacer. Porque hay socialismo chino, hay socialismo cubano, ¿cierto? Se llama marxismo porque fue Carlos Marx el que lo hizo, pero el marxismo viene a ser el mismo comunismo, dependiendo de la aplicación que le des. ¿Listo? Ya. O sea que para el caso, en principio, y mientras no estudiamos a profundidad las doctrinas, ideologías políticas, socialismo, comunismo y marxismo, en principio será lo mismo. Régimen político, sistema de gobierno, comunismo. Así se llama también. ¿Listo? Si finalmente la tendencia al factor o la prevalencia que usted le da al factor social es el Estado, entonces su tendencia política es estatista. Su doctrina de ideología política es totalitarista, que puede ser, o que se resumen en las dos, nazismo. ¿Nazismo? ¿De dónde? Alemania. ¿Fascismo? Italia. ¿Listo? ¿Y cómo se llama el régimen político? Dictadura si llega por la fuerza. Monarquía si llega por herencia. Muchas gracias. Terminamos este.